Si alguien ha pasado la historia como el modelo de lo más ruin y despreciable, este es Judas. Y no es para menos. Él, como pudo haber entregado al Señor de una manera tan baja, tan ruin, a cambio de 30 monedas de plata y todavía entregarlo con un beso. Judas ha pasado la historia como el modelo de los traidores. Hasta a un niño mal portado le dicen, ese niño es un Judas. Con Judas nadie se quiere comparar y delante de él cualquiera puede sentirse superior, mejor que él, puede tranquilizar su conciencia comparándose con ese traidor. Hasta los mismos evangelistas lo ponen en ese lugar. Siempre cuando se enumera la lista de los apóstoles, se pone hasta el último a Judas señalando y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al otro Judas, a Judas Tadeo, se le tiene que rescatar de que se le compare con aquel villano. Judas, no el traidor, con el otro. Y a Judas nadie duda en ponerlo en el infierno. ¿Cómo va a caber en el cielo alguien que traicionó a su Señor de esa manera? Hasta la literatura, como Dante Alighieri en su Divina Comedia, pone a Judas en el lugar más bajo del infierno con los peores tormentos y castigos. Hay tradiciones populares como quemar un Judas, creyendo que se da gloria a Dios prendiéndole cohetes a un monigote con la figura de un villano para de alguna manera desquitar, vengar, castigar a ese criminal que fue capaz de vender al Señor. Y Judas ahí ha pasado a la historia como el modelo de la traición, como el villano más villano, alguien que desde luego corta le quedará la eternidad para pagar su crimen. Y no cabría la posibilidad de que otro haya sido el plan de Dios. Y es que lo ponemos muy fácilmente en el infierno, y claro, ¿a quién no le gustaría ver ahí el que le provocó semejante sufrimiento al Señor? Pero, a ver, replantea el pensamiento de que por su culpa crucificaron a Jesús. Oye, ¿qué no más bien el Señor se había entregado aún antes de que Judas pensara en venderlo? Como podemos decir, Judas, cuando tú vas, yo ya vengo. Cuando Judas aceptó el cambio de 30 monedas de plata por delatar a Jesús, él ya estaba dispuesto, él ya sabía que iba a suceder. Judas era solamente una parte del proceso. Por supuesto que el Señor no lo predestinó a que lo traicionara, pero si lo hizo libremente, ¿qué había en el corazón de Judas? Había maldad, era un tipo despiadado, que era un infiltrado entre el grupo de los apóstoles, alguien que hasta se ganó la confianza de Jesús. Vamos a pensar que Jesús no lo conocía. Duró toda una noche en oración antes de llamar a sus discípulos, y por eso él sabía a quién estaba llamando. Judas se había ganado la confianza para ser el encargado de la bolsa del grupo. Entonces, no pensemos que estaba en el último lugar de las preferencias de Jesús. De hecho, Judas era su único paisano. Mientras todos los demás discípulos eran de Galilea, solo Judas y Jesús eran judíos, hermanos de la misma tribu. Por lo tanto, tuvo que haber un aprecio especial. De Judas se sabe, por ser llamado el Judas Iscariote, de ahí proviene que venía de ese grupo de rebeldes conocidos como los celotas, que ellos tenían ideales de liberación del yugo romano y por eso ellos ansiaban que llegara un Mesías que levantara al pueblo en armas para restaurar el reino de David, echando para afuera a los enemigos. ¿Qué habrá pasado en la conciencia de Judas? ¿Lo habrá entregado por maldad? O más bien, en Judas había una gran confusión. Judas, al igual que los demás discípulos,
estaba confundido con las enseñanzas del maestro que no coincidían con las expectativas del Mesías que ellos tenían. Y quizás si alguien amaba apasionadamente al Señor, ese era Judas. Si alguien tenía esperanzas puestas en el Señor, ese era Judas. Pero al momento en que Jesús se iba por otro camino, Judas, que veía la opresión de su pueblo y estaba sediento de justicia. Se tienen tantas teorías, se piensa que Judas cayó en una decepción tan profunda de él, o que él, queriendo como orillarlo, acorralarlo para que por fin se dejara de tantas cosas, de hablar del perdón, del amor, y que por fin animara a sus seguidores a levantarse en armas, quizá por un afán de acorralarlo y de hacer que manifestara su verdadero poder, hizo lo que hizo. Pero bien, sus verdaderos motivos nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Jesús llamó a Judas amigo. Primero lo llamó su apóstol para que fuera amigo íntimo suyo. Y cuando en el huerto de los olivos le dio el beso de la traición, siguió llamándolo amigo. En la última cena lo tenía junto a él. Y al momento de decir que a quien le dé este trozo de pan mojado, ese me va a entregar, el solo hecho de darle de comer del mismo plato, eso es un signo de amistad, de intimidad. Te ofrezco mi amistad en el grado más alto. En fin, ¿qué hubo en el corazón de Judas? Algo que nosotros fácilmente juzgamos y que Dios conoce muy bien. Y hablando de un Dios tan misericordioso y tan bueno, pensamos que con Judas no fue así, que a Judas lo pondrá en el lugar de los castigos más abominables. Pero ¿no habrá considerado el arrepentimiento que hubo en Judas por haber hecho lo que hizo? Les recuerdo que Judas no ocasionó la muerte de Jesús. Él antes ya se había entregado libremente. Jesús lo afirma varias veces: a mí nadie me quita la vida, soy yo quien la entrego libremente. Y libre soy para entregarla como libre soy para volverla a tomar. Entonces no fue ni Judas, ni los sumos sacerdotes, ni Pilato, sino los pecados de toda la humanidad por los cuales se entregó Jesús. Bien, y si Dios ve el arrepentimiento para perdonar, ¿hubo arrepentimiento en Judas? Eso parece algo obvio, puesto que tal fue su angustia, su desesperación, el no poder revertir lo que había hecho, que fue y se ahorcó. Aunque dirán: no, pero un suicida, ese automáticamente se condena. Bueno, mucho tiempo la iglesia pensó eso. Un suicida ni siquiera podía recibir cristiana sepultura, porque esos no tenían posibilidad de salvación. Bueno, pero ahora que nos hemos hecho un poco más comprensivos, sabemos que un suicida, si hace lo que hace, es por un estado de angustia tan grande que ya ni siquiera es dueño de sus propias acciones. Es alguien que vivió una desesperación tan terrible que no encontró otra salida. Y en el caso de Judas, esto se ve en grado superlativo. Si Judas se estaba quitando la vida, es porque él se estaba arrepintiendo profundamente. Y además, a la misma hora en que Judas se estaba ahorcando, a esa misma hora, Jesús estaba colgando de la cruz, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En esa oración iba Judas incluido. En ese momento estaba pensando en Judas, que no sabía lo que hacía cuando entregaba al maestro, que no sabía lo que hacía cuando se estaba quitando la vida, cuando de haberle pedido perdón al Señor resucitado, al igual que Pedro, que fue también un traidor, que también lo negó, sin embargo después lo reivindicó y le dio el cargo de mayor confianza: apacienta mis ovejas. Creemos que a Judas
¿no lo habría restablecido también? ¿No se habría redimido también? Pero él se desesperó y tomó esa decisión. Pero creeremos que el Señor en ese momento, que estaba ofreciéndose en la cruz por los pecados de la humanidad, su amigo Judas no iba incluido ahí. Que el Señor no sentía dolor por la traición de su amigo, claro. Pero ¿qué habrá tenido Jesús? Al Jesús que conocemos, ¿le habrán cabido los deseos de venganza o los deseos de salvarlo a toda costa? Mientras Judas estaba muriendo por Jesús, por su desesperación de haberlo entregado, Jesús estaba muriendo por amor a él para rescatarlo. Él ya se estaba entregando. Judas, antes de que tú me entregaras, yo ya me estaba entregando por los pecadores como tú y por ti, que eres mi amigo. Entonces, podríamos pensarlo de nuevo, el lugar donde ponemos a Judas. ¿De quién nos atreveríamos a decir que está condenado? Si ahora de Judas sospechosamente podríamos pensar que nos lo encontraremos sentado junto a Jesús en el lugar que Él mismo le dio, y le encontraremos eternamente agradecido y a Jesús habiendo olvidado todo. Entonces podríamos afirmar de alguien que no tuvo esperanzas de salvación. ¿Y por qué te espantas de lo que hizo Judas? ¿Y por qué te sientes superior a él si nosotros hacemos lo mismo todo el tiempo? Entonces, sepamos que la misericordia del Señor tenía incluido a Judas también. Y si tuvo incluido a Judas, también puedes sentir que es para ti y para mí, que soy el peor de los pecadores. Hoy dejemos de quemar a Judas y dejemos de ponerlo en el último lugar. Ese lugar es el reservado para nosotros y sin embargo, el Señor quiere sacarnos de ahí. El Señor quiere restablecernos la confianza. El Señor nos pide que cuando lleguemos a fallarle, no nos desesperemos como Él, porque nada escapa de su misericordia. Y si llegas a cometer algo que te atormenta, que te avergüenza, mira la cruz y pregúntate si tu pecado será más grande que el sacrificio del Señor que Él ofreció para salvarte. Si tú llegas al cielo primero que yo, me saludas a Judas y dile que ruegue por mí, porque ahí deberá estar muy cerquita del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre.